¿Qué tan maduros somos en la fe? ¿Qué tan maduro eres tú y qué tan maduro soy yo? ¿Desde qué perspectiva nos medimos? ¿Y cómo podemos saber objetivamente si lo somos o no? En su primera carta a los Corintios capítulo 3, versos del 1 en adelante, Pablo habla a su audiencia para que ellos mismos puedan descubrir las evidencias de dónde se encuentran en su desarrollo en la fe cristiana. Trae tu Biblia y empecemos a explorar este apasionante tema. Niños en la fe es el título de nuestro mensaje de hoy, y en su primera carta a los Corintios capítulo 3 y los versos 1 al 9 leemos: Pablo está hablando y dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden hacerlo todavía, porque son inmaduros. Ya que, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, es la evidencia clara de que no han podido entender las cosas como un adulto. Están comportándose según los criterios meramente humanos, y la pregunta es: ¿debe ser esto así? Verso 4, cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando en base a criterios humanos? Después de todo, dice Pablo en el verso 5, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Pues Pablo solamente y Apolos son servidores, trabajadores, colaboradores con Dios, por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, dice Pablo, vino Apolos y él regó, pero Dios les ha dado a ustedes el crecimiento. Entiendan esto, así que no es más importante el que siembra ni el que ciega, sino Dios, porque Él es el que hace crecer a las personas en la fe. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Nosotros somos colaboradores, dice Pablo, al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo y el edificio de Dios. Primer punto a destacar en esta sección, versos del 1 al 3, la madurez espiritual. Pablo dice: no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Lo que está haciendo Pablo es recordarles que aunque efectivamente han alcanzado la salvación, realmente creyeron genuinamente y nacieron de nuevo, esto no significa que fueran personas espiritualmente maduras. En ese momento, de hecho, estaban viviendo su fe de manera poco responsable. Mantenían actitudes carnales e infantiles. Ser carnal en la Biblia es un término que se utiliza para describir una actitud, es decir, una disposición mental o emocional hacia algo o hacia alguien. Ser carnal es el comportamiento que está impulsado por deseos, placeres terrenales, y van en total contraposición a lo espiritual. El cristiano que es niño o carnal en la fe presenta los siguientes patrones de conducta. Es inmaduro y es totalmente emocional. Es impulsivo, siempre necesita de la atención, se le dificulta gestionar los conflictos, es decir, cómo manejo situaciones en donde estoy en un desacuerdo con alguien. Se le dificulta asumir responsabilidades. Tiene la tendencia a culpar a otros, hace berrinches, miente o no dice toda la verdad para evitar problemas. Entonces, la fe inmadura se caracteriza por una confianza superficial e inconstante en Dios. Es decir, nunca acaban de confiar en Dios porque siempre dependen de las circunstancias emocionales o la gratificación, los beneficios que quieren de inmediato. Tienen temor ante las pruebas, no saben qué hacer, se desploman por completo, son egoístas, les falta el compromiso, quieren el milagro pero no están dispuestos a obedecer el proceso y muchas veces siembran discordia con otros creyentes. Por lo anterior, Pablo les anima para dejar estas actitudes y ser más maduros. Entonces podrían recibir el alimento sólido de una enseñanza cristiana mucho más profunda. Esto va totalmente de la mano con lo que el autor a los Hebreos también les expresó a sus lectores. Allá en Hebreos 5, versos del 11 al 14, el contexto está hablando acerca de la
apostasía que vendría más adelante y cómo falsos maestros engañaban a muchas personas. Entonces dice el verso 11, sobre este tema tenemos mucho que decir. Es decir, quisiera profundizar más con ustedes en la explicación, pero es difícil porque se han vuelto apáticos, dice una versión. Otros dicen torpes espiritualmente hablando y no escuchan. Es decir, se han hecho tardos para entender las cosas. Parece como si oyeran, pero no entendieran. Y el verso 12 dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Si por tiempo y acumulación de conocimientos nos vamos, realmente ustedes ya deberían estar en otro nivel, en otro punto de desarrollo. Pero necesitan que alguien vuelva a enseñarle los mismos principios, los más elementales de la palabra de Dios, y dicho de otro modo, necesitan leche y no pueden asimilar el alimento sólido. Algunas personas se frustran, se enojan, se desaniman porque dicen, siempre me dices lo mismo, siempre estamos sobre lo mismo, más de lo mismo, pan con lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no avanzamos a veces con algunas personas en el área espiritual. No pueden entender o asimilar y solo se les puede alimentar con leche porque son inexpertos en el mensaje de la justicia. La Biblia llama entonces a todo creyente a ir ejercitándose, agarrando experiencia por la fe, una fe que sea viva, como lo hemos hablado en otras oportunidades, y no muerta, esa que solo aparenta cosas, que tiene cara como de que sí, pero en realidad no es fe, está muerta. Un creyente carnal, entonces, es el que sucumbe fácilmente a las tentaciones de una vida permisiva. Se involucra en luchas, divisiones, porque no está acostumbrado a pensar bíblicamente. No puede digerir o discernir, entender las cosas espirituales porque no tiene la práctica habitual de alimentarse de la palabra de Dios, y cuando lo hace ocasionalmente no se detiene a meditarla. Ya leí, pero realmente no entendí, realmente no comprende y por ende no puede obedecer ni aplicar las instrucciones que de la Biblia se derivan. Esto me lleva al punto número 2 de nuestra charla de hoy. Cuando una persona es así, niño, inmaduro espiritualmente, puede sin mayor problema ser parte de las divisiones que no unen a una congregación. Dice el verso 4 de la primera carta a los Corintios y capítulo 3. Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando en base a criterios humanos? Después de todo, insiste Pablo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Solo son servidores por medio de los cuales ustedes han llegado a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Una era la misión para Pablo y otra era la misión para Apolos. Pablo tiene que retomar lo que ya había hablado en el capítulo 1 y verso 10. Les ruego, amados hermanos, dijo, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía. La versión Valera 60 dice, hablen una misma cosa. En pocas palabras, pónganse de acuerdo los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean de un mismo parecer. Manténganse unidos en pensamiento y en propósito. La mayor evidencia de inmadurez es cuando nos deslumbramos por las capacidades de un líder carismático en la iglesia. Entonces, en lugar de poner la mirada en Cristo y en la importancia de vernos como miembros del mismo cuerpo, empezamos a tratar de imitar o preferimos a unos líderes por encima de otros. Y eso está mal por donde lo veamos. Pablo les recuerda que eran servidores, él y Apolos de Dios. Pablo dijo, yo no me presenté a ustedes como un elocuente orador lleno de sabiduría y de retórica. Retórica, la capacidad para presentar un argumento, demostrarlo poderosamente e impresionar a la audiencia. Apolos tenía mucho de eso, pero él realmente era un genuino cristiano. Aún lo tuvieron que tomar
la pareja de Aquila y Priscila, ese matrimonio que apoyaba a Pablo para que pudiera entender completo el Evangelio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo sembró, después llegó Apolos y por medio de reuniones predicó poderosamente, es decir, regó para que los creyentes crecieran, los instruyó en la palabra una vez que él mismo fue instruido. Sin lugar a dudas, ambos influyeron en los cristianos corintios, pero ambos servían a Dios y se complementaban unos a otros. Pablo a Apolos, Apolos a Pablo. Y ese es un punto que todos deberíamos de aprender. La visión de Dios es que seamos sus colaboradores. Ese es el tercer y último punto que abordaremos. Todos estamos para trabajar en la misma obra, colaborar. Y hemos sido enviados por Dios y seremos utilizados por Él mientras estemos de acuerdo, mientras lo sirvamos a Él y no a nuestros intereses o propósitos, y mientras nos complementemos los unos a los otros. En los versos 9 y 10 Pablo dice, nosotros somos colaboradores. Algunas versiones dicen servidores y otros dicen trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo que Dios trabaja, el edificio que construye. Cuando se refiere al campo está haciendo mención a la parte alegórica, ¿verdad? Como un figurado de cuando el sembrador prepara la tierra, después la abre y después deposita la semilla y espera pacientemente, pero después tiene que regar y tiene que cuidar y tiene que dar el tiempo hasta que el fruto salga. El edificio que Dios construye necesita un buen fundamento, un buen cimiento para que lo que se edifique encima crezca y permanezca. Entonces, Pablo está diciendo, yo necesito que ustedes entiendan la diferencia entre un colaborador, es decir, un consumador. Consumar quiere decir terminar algo. Cuando Jesús estuvo en la cruz y antes de entregar el Espíritu dijo, consumado es, está hecho, no queda nada pendiente. Un colaborador es un consumador, es uno que apoya, uno que se involucra, uno que aporta y que produce. Pero tristemente la mayoría de nosotros cristianos modernos nos hemos vuelto consumidores. El consumidor solo recibe, no aporta, no se compromete, no produce fruto. Y el plan de Dios implica que su pueblo sea un grupo de personas que son consumadores y no solamente consumidores. Para ir terminando, déjame dejarte clara la idea. Cuando somos maduros en la fe, participamos, apoyamos, aportamos y producimos. Nadie se siente más que otro y nadie deja que otros lo vean como una élite, como en inalcanzable. Todos somos miembros del cuerpo, todos somos útiles y también todos somos necesarios para el fin que nos ha puesto el Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No mostramos favoritismo, tampoco despreciamos a nadie, y siempre aprendemos a reconocer dones que otros tienen y trabajar juntos, estar de acuerdo para la gloria de Dios. Para terminar, déjame plantearte estos 3 puntos de meditación. ¿Qué clase de cristiano soy? Pregúntate como yo ya lo he hecho. ¿Soy un cristiano carnal o un espiritual? Si digo que soy espiritual, por contestar rápida y favorablemente, la pregunta sería, ¿qué evidencias me respaldan? ¿Cómo lo puedo demostrar? A la luz de la Biblia, no de mi propio criterio. Y finalmente, si me doy cuenta que soy un cristiano carnal, ¿qué estoy haciendo para que Dios cambie mi condición? Yo te animo para que reflexiones esto, porque la iglesia está llamada a un propósito mucho más glorioso de lo que hasta ahora muchos hemos hecho o entendido. Oro al Señor para que Él te lo revele y te espero en nuestra siguiente emisión. Que el Señor te bendiga. Por favor, déjanos tus comentarios si esto ha sido de edificación a tu vida. Suscríbete si no lo has hecho y dale like a la campanita. Hasta la próxima.